Bien, ya estamos aquí en el estudio, tenemos la presentación preparada, entonces vamos a empezar. No es necesario que te diga que el tema, el título de este seminario es cómo vencer al pasado y dar el salto definitivo hacia esa vida que sueñas. Así que vamos a ir directamente ya a lo que es la presentación. Espero que se esté oyendo bien y que lo puedas ver bien. Entonces, me gustaría empezar con esto de qué podrás aprender en este seminario y por qué es importante. Entonces, considero que el primer punto es, uno, cómo superar el rencor hacia personas que te han hecho daño. Esto suele ser bastante común, ¿no? A mí me ha pasado, seguro que a ti te ha pasado, de que hayas estado en una situación en la que alguna persona, quizás familiar, amigo, alguien en quien tú confiabas, te ha fallado o se ha portado mal contigo, o ha hecho algo que que te haya hecho sentir mal, o alguien que te ha ofendido. Este tipo de cosas sucede cada día y muchas veces no le damos importancia, seguimos adelante, pero otras veces no. A veces se nos queda, especialmente cuando son personas cercanas a las que nos hacen daño, nos queda ese sentimiento de por qué lo hizo, por qué. Y esto no llega a salir de nuestra mente, sino que continuamente estamos con lo mismo, ¿no? Luego, ¿cómo vencer el miedo a volver a intentar algo que ya has intentado antes? Puede que hayas intentado, por ejemplo, montar un negocio y no haya ido bien y hoy en día te da miedo, sientes ese temor a volver a intentarlo porque ya has fallado antes, o algún error que hayas cometido pues, con alguna persona a quien quieres, un familiar, quizás a los hijos, por ejemplo, ¿no? Recuerdo un cliente que me comentaba esto, que me decía, David, es que no puedo perdonarme lo que he hecho, no puedo perdonar que haya fallado a mis hijos, no puedo perdonar que haya cometido determinados errores. Entonces, todo este tipo de cosas también tenemos que superarlas. Luego tenemos el punto 3, cómo dejar de sentir dolor por las malas experiencias del pasado, ¿no? Que es un poco lo que estamos comentando y que tenemos que llegar a superar ese dolor. Se habla mucho de perdonar y olvidar, y esa frase es una que yo la he escuchado siempre y siempre me pregunto lo mismo, ¿cómo que olvidar? Si olvidar, no podemos olvidar algo, pero hoy en día entiendo que cuando se suele decir eso, lo que realmente queremos decir es poder dejar de sentir dolor, dejar de sentirnos mal por algo que haya sucedido. Olvidar, probablemente no, como no tengas Alzheimer o algo así, es complicado, ¿no? Y luego, muy importante, en el punto 4, cómo encontrar esa motivación para que puedas vivir esa vida con la que sueñas, ¿no? Es probable que sientas que hay algo más adelante, algo que te inspira, que digas, yo creo que puedo hacer más, creo que puedo llegar a algo superior y estés buscando esa motivación. Quizás por ahora te sientas sin ganas, sin ánimo para hacerlo, sin ánimo para arriesgarte, pero bueno, vamos a compartir algunos puntos que creo que pueden ayudarte. La verdad es que esto es un tema bastante amplio, bastante complejo, es imposible en los minutos que tenemos, una hora o así, para poder hablar de todo, pero bueno, sí que intentaremos tocar algunos de los puntos más importantes, aunque los demos solo como una pincelada, ¿no? Bien, antes que nada puede que no me conozcas, entonces quería presentarme. Bueno, los niños de la foto de arriba no es necesario que te diga que soy yo. Bueno, pues sí, de bebé y un poco más de mayorcito de niño. Bueno, a ver, sé lo que estás pensando. Estás diciendo, ¿cómo es posible que de niño haya sido tan guapo y luego de feo, luego de grande tan feo? Pero bueno, no pasa nada, así es la vida, la naturaleza y ya está. Pero bueno, de todas formas de niño también era feo, con lo cual todo está balanceado. Bueno, quería comentarte que desde los 6 o 7 años sentí ese interés por aprender
sobre cómo mejorar en todos los aspectos de mi vida. Y observaba muchísimo, no sé si tenía algo que ver el hecho de que haya sido hijo único y que no salía a jugar mucho con los demás, con los vecinos, con lo cual tenía mucho tiempo para pensar y observaba y pensaba, ¿por qué la gente habla así? ¿Por qué la gente actúa así? ¿Cómo sería mejor? Y eso es una pasión que sentí desde pequeño de plantearme cómo se puede ser excelente en la vida, ¿no? Cómo superar cualquier enfado, cómo superar una ofensa. Y siempre me preguntaba a mí mismo estos temas. Luego de niño empecé desde muy pequeño a dar presentaciones tanto en el colegio y luego ya siendo casi un adolescente tuve la oportunidad de dar discursos ante audiencias más grandes y es algo que siempre me ha fascinado. Luego ya con 20 años empecé a emprender, que es otra de mis grandes pasiones, el emprendimiento. Si me sigues hace algún tiempo o si visitas mi blog o mis publicaciones, verás que siempre estoy insistiendo en lo mismo. No hay nada como ser un emprendedor, luchar por tus propios sueños y no luchar por los sueños de otra persona. Y luego llegué al punto a los 23 años que emigré de mi país natal y vine para aquí, para Europa, y aquí me he quedado. Y bueno, han sido tiempos de mucho desafío, tiempos duros, pero hoy en día me siento bien, me siento agradecido. Tuve la oportunidad, después de empezar aquí desde cero. Realmente recuerdo haber llegado a la Gran Vía de Madrid. Si vives en España sabes perfectamente de lo que hablo, y ver todos esos edificios grandiosos y toda esa gente con traje y corbata yendo y viniendo. Yo recién llegado aquí y decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo puedo llegar allí? ¿Cómo puedo trabajar aquí? ¿Cómo puedo progresar? ¿Cómo puedo avanzar hacia mis sueños? No tengo nada, no tenía dinero en el bolsillo, ¿no? Y no habían pasado 3 años cuando estaba trabajando en una empresa y tuve la oportunidad de ser llamado como director y luego pasé a ser director de 2 empresas. Y es curioso que mi oficina, mi despacho, tenía unos ventanales muy grandes y justamente daban hacia la calle Gran Vía, ¿no? Y luego, después, unos años después, ya me dediqué a lo que es mi sueño en sí de emprender, y hoy en día vivo de mis negocios y estoy muy contento, me siento muy agradecido y la vida realmente me ha dado mucho, creo que más de incluso lo que me merezco, y me siento muy contento por las cosas que he podido lograr, pero todavía hay muchísimo más adelante que tengo que lograr, y es mi desafío que tú también tengas ese sentimiento de que puede que estés mal o puede que estés bien, pero no importa en qué situación estás, lo importante es a dónde quieres llegar y qué cosas tienes que hacer para llegar a ese punto. Soy, como sabes, como lo he comentado, tengo el blog de davidalfonsoparodi.com, donde justamente el objetivo, la meta es poder ayudar a la gente a elevar su vida a un nivel superior. ¿Por medio de qué? Pues por medio del desarrollo personal y el progreso profesional. Y esa es nuestra meta y en eso estamos luchando. Este webinar es para ti si has tenido en el pasado experiencias que de alguna manera te cuesta superar. Hemos hablado de qué tipos de experiencias podrían ser las que hemos comentado antes. También este webinar es importante para ti si es que tienes metas y te gustaría lograr nuevos desafíos. Si tienes objetivos, si tienes ese sueño, ese algo que está ahí en tu mente, que quizás incluso puedes llevar tiempo, meses o años pensando, diciendo me gustaría esto, me gustaría emprender o me gustaría lograr algo, pero hay cosas que te retienen porque no te sientes seguro, porque sientes miedo o porque hay unos problemas emocionales que puede que te estén paralizando un poco, ¿no? Y si te interesa saber cómo puedes gestionar mejor tus emociones. Ya decía antes, este es un tema bastante complejo, bastante amplio, pero realmente vamos a intentar tocar algunos de los puntos más importantes y luego ya quizás en posteriores
presentaciones podremos enfocarnos más concretamente en cada uno de esos puntos más importantes. Ahora, también te digo que este webinar no es para todos. Es decir, estás ahí, estoy muy agradecido de que estés, pero podría ser de que este webinar no sea para ti. ¿Por qué lo digo? Porque si consideras que naciste así y morirás así, esto no es para ti. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que hay una frase que me parece súper graciosa, que es cuando la gente dice, yo nací así y voy a morir así. Cuando les dices, ¿por qué no cambias esto? ¿Por qué no mejoras? Si no tienes el ánimo de mejorar, si no aspiras a ser un poquillo mejor, a superarte, si dices que eres así y que no vas a cambiar, pues ¿para qué participar de este seminario? No, ni de este ni de ninguno, porque no tiene mucho sentido, ¿no? Si estás conforme con la vida que tienes y no necesitas cambiar nada, si no tienes mayores aspiraciones, si estás donde estás, en esa zona de comodidad y estás a gusto ahí y no quieres avanzar, si tienes determinados sentimientos, aunque sea de rencor o miedo o lo que sea, y aún así te sientes bien allí, pues bueno, no quieres cambiar, está bien. Me parece bien, yo lo respeto, solo que esto no sería para ti tampoco. O si eres demasiado orgulloso para aceptar lo que otros puedan decirte. Eso es obvio. Si consideras que yo o cualquier otra persona que comparte un libro o una presentación o un consejo y no sabes demasiado y nadie tiene por qué decirte cómo mejorar o cómo cambiar, pues también sería una pérdida de tiempo que participes. Pero bueno, yo supongo que si estás aquí es porque esto no te afecta, con lo cual puedes perfectamente participar de este seminario. También tengo que decirte que tengo un regalo, pero ese regalo es sorpresa. Entonces, por ahora no te lo puedo decir, te lo diré al final de la presentación. Ahora, para ese regalo el requisito es uno solo, y es que te quedes hasta el final. ¿Te parece bien? ¿Te quedas hasta el final? Ojalá que sí, ¿vale? Si te quedas, te damos un regalo. Lo que ya comentaba antes, que realmente este es un tema muy extenso, pero intentaremos tocar algunos de los puntos más relevantes y sobre todo quería compartir contigo algunos conceptos que no sé si serán nuevos o no para ti, pero son conceptos que para mí son muy transformadores y realmente marcaron una diferencia tremenda en mi vida y creo que podría también pasar lo mismo en la tuya. Entonces vamos a hablar de eso. Bien, no eres un robot. Quizás esto no sea sorpresa. Tú eres consciente de que no eres un robot, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque a mí me ha pasado, no sé si a ti, pero a mí me ha pasado de que hubieron tiempos, incluso hoy en día, tiempos en mi vida en los que quiero hacer todas las cosas de forma perfecta, quiero hacer que no quiero sentirme mal por nada, no quiero sentirme débil, no quiero sentirme cansado, quisiera ser pues una máquina y poder lograr todo lo que quiero de forma rápida, eficiente, perfecta. Pero llega un momento en donde me he dado cuenta de que no soy un robot, no soy una máquina. Me siento cansancio, a veces siento tristeza, siento miedo, siento a veces que no puedo con todo. Y está bien. No pasa nada. Lo primero que es importante es que reconozcas de que eres un ser humano, que eres imperfecto como todos los demás. Y por ello no tienes que sentirte mal porque tengas imperfecciones, porque no sepas cómo enfrentar determinadas situaciones. Ahora, eso no quiere decir que digas, bueno, como soy imperfecto, pues ya da igual, ¿para qué voy a mejorar? No. A ver, somos imperfectos, pero siempre podemos mejorar. Pero no te automachaques tanto porque es normal, somos seres humanos. A veces yo mismo, a veces estoy con muchísimo ánimo, a veces no. Es normal, a veces siento miedo, a veces siento frustración, a veces siento pues todo lo que sentimos los seres humanos, ¿no? Entonces no pasa nada, somos humanos y es normal que esto pase. Pero claro,
hay un detalle muy importante. Tú eres humano, yo también, pero es que los demás también lo son. Entonces los demás también tienen imperfecciones, los demás también, aunque quieran o intenten, hacer las cosas bien, puede pasar de que cometan errores. A veces se sienten tristes, a veces se sienten desanimados. Cuando he estado como líder o encargado de grupos, a veces intentaba sacar lo máximo de la gente y pedirles cosas que quizás estaban ya por encima de sus posibilidades. Entonces yo tenía que entender de que, claro, yo no era un robot, pero es que ellos tampoco. Entonces ellos también sienten sus frustraciones, ellos también son humanos y tienen errores. Y esto es muy importante a la hora de los sentimientos hacia otras personas, y especialmente cuando hay algo que hacen los demás que nos afecta a los sentimientos. Vamos a ir hablando de estas cosas. Bien, existen varios tipos de experiencias dolorosas. Algunas de ellas pueden ser la frustración, frustración por haber cometido errores en el pasado o haber fracasado en algún aspecto. Lo que decíamos, por ejemplo, un negocio o en la familia incluso. No he llegado a hablar con personas que han tenido que pasar por un divorcio y se sienten fatal por no haber logrado formar una familia o la formaron pero luego no fueron capaces de mantenerla. Bueno, a ver, la vida no es perfecta y eso tú lo sabes y yo también. Los malos sentimientos, hacia personas que nos hayan hecho daño de alguna manera, ¿no? Esto también nos afecta bastante. Y luego, pues desastres naturales o cualquier situación que no está dentro de nuestro control, ¿no? Que están fuera de ella, como, no sé, se me ocurren los desastres naturales, se me ocurre, por ejemplo, casos de fallecimientos. Yo he vivido en mi propia vida el sentimiento, la sensación de perder a un ser querido porque fallece, ¿no? Y en este caso no podemos hacer nada. Hay personas que no logran superar la pérdida, pues, de un padre, de un hermano, de un hijo, ¿no? Hay situaciones extremadamente duras y que no están dentro de nuestro control. Entonces, de alguna manera, tenemos que también superarlas. Dice, esto nos genera emociones y sentimientos. ¿Qué diferencia hay? Puede que tengas claro estos conceptos o puede que no. Las emociones normalmente se refieren a esa primera reacción, a esa primera fuerza que recibimos cuando nos sucede algo. Por ejemplo, alguien nos ofende y sentimos una emoción, que puede ser, por ejemplo, de enfado, ¿no? O nos cuentan algo triste y lo primero que sentimos es esa tristeza, ¿no? Eso es una emoción. Ahora, esa emoción que permanece por el tiempo y llega a ser parte de nosotros y pasa a ser más ya un sentimiento, que es algo como más permanente. Pero ¿dónde están estas emociones y estos sentimientos? Siempre se dice, no, yo lo siento en el corazón, o mi corazón siente esto. La verdad es que el corazón tiene otras funciones que tienen más que ver con el bombeo de la sangre, no con sentir cosas, ¿no? Desde el punto de vista poético, sí, lo decimos, pero en realidad todo está en el cerebro. El cerebro es el que nos genera las emociones, los sentimientos, además de los pensamientos y todo lo demás. Tu mente, tu cerebro, lo es todo. Ahí está todo. Entonces, ¿cómo es que se produce esto? Pues cuando recibimos, hay unos pasos, ¿no? Cuando recibimos una influencia externa, que es el primer paso, nuestra mente lo recibe y lo interpreta, ¿no? Que sería el segundo paso. Al interpretarla, dice, bueno, hemos visto algo o hemos oído algo, entonces el cerebro nos dice, siente tristeza o siente alegría o siente miedo, ¿no? Entonces nos produce esa emoción. Y luego nosotros somos quienes decidimos si esa emoción se mantiene con nosotros
o del contrario lo descartamos o cambiamos o podemos gestionar esa emoción de alguna forma. No siempre podemos controlar las circunstancias, pero sí es nuestra decisión cómo reaccionar ante ellas. Eso es uno de los conceptos más quizás sencillos, pero a la vez más profundos que he llegado a recibir en mi vida. Es increíble el momento en que comprendí. Y cuidado con esto, porque puede que entiendas determinadas cosas, pero puede que no comprendas. Hay una diferencia. Puedes entender un concepto. Si yo digo, bueno, podemos controlar o gestionar nuestras emociones, pero luego comprenderlo, hacer parte de uno mismo, llegar a utilizarlo, llevarlo a la práctica, eso forma parte de una comprensión realmente, ¿no? Y esto es maravilloso. Si de todo esto, si de todo este seminario, de toda esta presentación, te quedas solamente con un concepto, quédate por favor con esto. Y es que no importa la circunstancia, no importa lo que pase, somos nosotros quienes decidimos cómo queremos sentirnos con respecto a eso. Existe lo que se llama la inteligencia emocional, que es el estudio sobre la forma en que nosotros interpretamos nuestras emociones y aprendemos a gestionarlas, a controlarlas, aunque los expertos siempre hablan más de gestión de emociones. Y es un capítulo interesantísimo del desarrollo personal que te recomiendo que lo estudies, que lo analices más profundamente. De hecho, próximamente daremos algunos cursos sobre esto porque es un tema apasionante. Entonces nosotros, da igual lo que pase, da igual lo que te digan, da igual lo que suceda, tú decides cómo quieres sentirte al respecto. Si alguien te ofende, tú puedes decidir, vale, me voy a sentir enfadado, con rabia, voy a reaccionar, o puedo pensar, está bien, da igual lo que diga, a mí no me afecta, es cosa suya. Yo decido cómo reaccionar ante las circunstancias. Este es algo que realmente me gusta mucho porque forma parte de lo que hemos comentado antes, de que es nuestra decisión. Y aquí quiero hacer una comparativa contigo, y es, yo empecé a estudiar informática con 15 años y me he dedicado, y hasta ahora, llevo un pequeño negocio sobre consultoría informática. Y es algo que me gusta mucho, y de toda la informática lo que más me gusta es la programación. Y tú lo que puedes ver en tu ordenador, la pantalla, puedes ver el teclado, el ratón, puedes ver todos los elementos externos, pero nada de eso hace que realmente funcione el ordenador. El equipo informático funciona por medio de códigos. Si nos fijamos en la parte superior, en la imagen que tenemos aquí, vemos unos códigos que hacen que se produzca cualquier acción, como abrirse una página web, revisar o guardar imágenes, revisar internet, revisar el correo, lo que sea. Había apuntado que es impresionante y casi mágico el funcionamiento, pero no es magia. Todo se reduce sencillamente a la instalación de programas. Es muy probable que si tienes un ordenador en algún momento hayas tenido que instalar el Windows o cualquier otro sistema operativo o programas como puede ser el Office, Word, Excel o lo que sea. Sin esos programas, sin esos códigos, nada de lo que ves desde afuera puede funcionar. Pues curiosamente, el cerebro no es tan diferente. El funcionamiento de nuestro cerebro también se basa en la instalación de programas. Es curioso, no sé si has escuchado esto antes. Esos programas que nosotros instalamos cuando nos referimos al cerebro son lo que nos indican qué clase de personas somos, cómo vamos a reaccionar ante las situaciones, qué
qué queremos decir o hacer ante determinadas situaciones. ¿Cómo es que se instalan esos programas? Por medio de los sentidos y por medio de lo que nosotros pensamos. Hace poco tiempo había publicado yo un pequeño artículo en el que decía, ¿qué te cuentas? Y no me refería a cuéntame algo, sino realmente tú, ¿qué te cuentas a ti mismo? Los pensamientos que tenemos forman esos programas que hacen que nosotros funcionemos y actuemos o reaccionemos ante las situaciones. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo siempre estoy pensando y me digo, David, tú eres una persona tremendamente importante y no puedes permitir nunca que alguien te ofenda. Nunca permitas que alguien te ofenda. Si alguien te dice algo, tienes que pararlo, tienes que hacer lo que sea necesario, porque nadie puede ofenderte, todos deben respetarte siempre, en todo momento y en todo lugar. Si yo estoy pensando continuamente esto es lo que yo me cuento. ¿Qué piensas que el cerebro hará? ¿Qué emoción tendré? ¿Cómo reaccionaré cuando algún día alguien pueda hacer algo como sencillamente quizás no saludarme o saludar yo y que me ignore? Pues con cosas tan pequeñas podría tener una reacción mala. Pero sin embargo, si yo me dijera, David, no pasa nada, vive en paz, vive tranquilamente, quien te respeta, te respeta, está bien hacerse respetar, pero siempre dentro de unos parámetros adecuados, ¿no? Entonces mi cerebro, si yo me estoy diciendo todos los días esto, mi cerebro va a saber cómo reaccionar y va a reaccionar la forma en que ese programa o esas palabras que me estoy contando me están enseñando. Si yo dijera, ¿cómo es posible que esta persona me haya hecho daño hace un año? ¿Cómo es posible que mis padres, cómo fueron capaces de hacerme esto? ¿Cómo pudieron despedirme del trabajo? No puedo entenderlo. O he fallado, he intentado montar una empresa y he cometido errores y es imperdonable. No me puedo perdonar a mí mismo. Evidentemente me estoy instalando, como si fueran CDs o los disquetes de antes, ¿no? Me estoy instalando un programa dañino, un programa que me está que está haciendo de que reaccione de una forma en que no debo reaccionar. Entonces todo depende de ese tipo de programas, de lo que nosotros nos contamos a nosotros mismos. Y esta es la clave de todo, es que nosotros, como decía antes, decidimos cómo reaccionar, qué sentir, qué emoción tener, y todo tiene que ver con los programas que nos estamos metiendo a nosotros mismos. La clave de todo, lo que he dicho, el programa que tenemos en nuestra mente. Es curioso, he publicado hace unos días lo de un vídeo que me ha gustado muchísimo, y es de dos hermanos gemelos que dicen que son hijos de un padre alcohólico. Y dicen que uno de los hermanos, los dos crecieron en la misma familia, el mismo padre, la misma vida, ¿no? Pero uno de ellos se ha vuelto alcohólico y el otro nunca bebió en su vida. Y cuando les preguntaron por qué, el alcohólico dijo, mi padre nos ha dado un mal ejemplo. Y cuando le preguntaron al que nunca había bebido, dijo lo mismo, mi padre nos dio un mal ejemplo. Entonces, uno justificaba, yo bebo y soy alcohólico porque mi padre me dio el ejemplo, me dio mal ejemplo y ya está, yo no tengo la culpa. Y el otro decía, yo no soy alcohólico, yo no bebo, ¿por qué? Pues justamente por lo mismo, porque mi padre nos dio un mal ejemplo y yo no quiero hacer lo mismo. Entonces no podemos escudarnos, protegernos, ponernos una capa y decir, no es culpa mía, es culpa de los demás, hago esto porque otros lo hacen o nos han dado malos ejemplos o he tenido malas experiencias en el pasado y es normal, ¿no? Pasa, por ejemplo, cuando decimos, no, yo no voy a confiar en nadie porque, claro, como antes he confiado en alguien y me ha fallado y me he sentido frustrado y me he sentido muy mal con respecto a esto, pues ahora ya no voy a confiar en nadie. Entonces las circunstancias, como dice aquí, no determinan tus resultados, sino son tus decisiones.
No importa si has fallado en una relación anterior, no importa si el matrimonio no ha salido bien, no importa si la empresa no ha salido bien, no importa si cometiste errores, no importa. Las circunstancias no determinan tu vida, no determinan tu ser. Al final eres tú quien decide lo que quieres ser. Me gusta una frase que dice que si tú me conociste hace un año atrás, hoy en día ya no me conoces. Me gusta mucho eso, porque en realidad los seres humanos podemos cambiar. Podemos cambiar si queremos, claro, pero podemos cambiar. Da igual lo que haya pasado antes, podemos hacer borrón y cuenta nueva y a partir de hoy empezar una nueva vida con mejores decisiones. Para empezar a instalar el programa correcto en el cerebro debemos preguntarnos lo siguiente. Estos puntos me gustaría que de hecho si tienes la posibilidad de apuntarlos son muy buenos. De todas formas también te digo que aquellos que se han apuntado al seminario, que es tu caso obviamente, por eso estás aquí, voy a enviar un enlace para que puedas tener acceso nuevamente a la grabación de este vídeo y puedas volver a repasar estos puntos. Pero estos 5 son tremendamente importantes y deberías apuntarlo. Yo te los recomiendo, ¿vale? Dice, punto número 1, ¿puedo cambiar lo que pasó? Quisiera que te imagines 1, 2 o 3 situaciones que te hacen sentir mal, que te hacen sentir con miedo, que fueron experiencias malas que has tenido en el pasado y que quieres vencerlas, que quieres superarlas. Pues la primera pregunta, esa situación, ¿puedo cambiar lo que pasó? Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que he intentado hacer algo, por ejemplo, abrir un negocio y salió mal. Entonces yo me pregunto, ¿puedo cambiar lo que pasó? Pues la primera pregunta evidentemente es no, porque si es algo del pasado no lo puedes cambiar. Que algo salió mal, ya, pero no lo puedes cambiar. Que algo has fallado tú, o han fallado otros, o te han hecho daño, ¿lo puedes cambiar? No, ya es el pasado, no lo puedes cambiar. Y esto es importante que lo comprendas. No solo que lo entiendas, pero que lo comprendas, que lo sientas. Ya está, ya pasó, se quedó atrás. Ya no puedo hacer nada al respecto, no puedo cambiar eso. Punto 2. ¿Cómo pude haberlo evitado o al menos estar mejor preparado? Esto también es vital, ¿vale? He intentado montar un negocio o lo que sea. ¿Pude haber evitado que salga mal? Sí. Sí. Pude haber aprendido mejor, pude habérmelo tomado más en serio, pude haberme capacitado más, pude, no sé, acudir a mentores. En el caso de una ofensa, pude quizás no relacionarme con esa persona. ¿Será que realmente yo tenía que haberme dado cuenta antes de lo que pudo haber pasado o no era predecible, ¿no? Entonces me gustaría que a medida que vamos hablando de esto pienses en esa, por lo menos en una de esas experiencias del pasado y que te vayas contestando tú mismo estas preguntas. 3. ¿Qué problemas ha causado y cómo puedo resolverlos ya? Esto de ya es importante porque hay que resolverlo ya. Eso que pasó antes, por ejemplo, el caso de un negocio, ¿me he quedado con unas deudas o no? Si ya se resolvió, bueno, ¿por qué seguir pensando en ello? No tiene sentido. Si ya quedó en el pasado, quedó allí y no tiene por qué volver. O es que eso ha generado un problema. Por ejemplo, lo del negocio, ¿no? Si ha eso generado deudas, tengo deudas hoy, ¿cómo puedo resolver esas deudas? Y ya. Muchas veces tendemos a la procrastinación, a posponer, decir, bueno, ya lo arreglaré. Y al final tienes ese mal sentimiento dentro, dices, va, ya sé que tengo que cambiar, sé que tengo que resolver esto, pero bueno, ya lo haré. Y al final ese dolor es un dolor permanente. Yo siempre digo, es mejor que duela mucho, pero una vez y se acabó y luego ya poder vivir más tranquilo. El punto número 4. ¿Cómo puedo evitar que vuelva a suceder? Eso es fundamental porque tuvimos una mala experiencia, no podemos cambiarla, puede que nos haya generado algún tipo de consecuencia, si ha generado, si no, nos olvidamos de ella, si ha generado hay que resolverla, pero muy importante, ¿cómo evitar que vuelva a suceder? Si vuelvo a montar un negocio, no voy a volver a cometer los mismos errores. Si voy a
a intentar nuevamente en el matrimonio, por ejemplo. No voy a volver a cometer los mismos errores. Si, no sé, o por ejemplo, si he estado expuesto ante una situación de fallecimiento o de enfermedades, antes comentábamos cómo podemos estar mejor preparados. Entonces aquí, cuando tocamos el punto 4, evitar que vuelva a suceder, pues si no está dentro de nuestra capacidad, si no está dentro de nuestra posibilidad de evitarlo, por lo menos qué hemos aprendido y qué podemos hacer para estar mejor preparados por si volviera a suceder en el futuro. Y el punto 5, ¿qué puedo aprender de esa experiencia? Fundamental. Al final, el ser humano somos un conjunto de experiencias y eso es lo que nos puede llegar a ser grandes, si aprendemos de las experiencias. Es muy triste vivir como espectadores, donde vemos que nuestra vida está sucediendo allí, pero no la vivimos, no aprendemos de ellas, no somos mejores. Yo siempre digo, si hoy no eres un poquito mejor que ayer, es que has desperdiciado un día de vida que no lo vas a recuperar ya nunca. Entonces hay que aprender de las cosas. Fallar es humano, cometer errores es humano, pero no quiere decir que tenemos que enamorarnos de esos errores, enamorarnos de esos fallos y tenerlos allí con nosotros abrazados. No, tenemos que cambiar, tenemos que seguir adelante y ser un poquito mejores cada día. ¿Y en qué forma me beneficia para el presente y el futuro? Hoy en día, ¿cómo puedo esa experiencia, ese conocimiento que obtuve por medio de una mala experiencia, pues cómo puedo utilizarla hoy? ¿En qué manera puedo beneficiarme de eso? Reprograma tu mente para caso de daños producidos por terceras personas. Es muy importante que podamos entender lo que decíamos antes, que si yo no soy robot, los demás tampoco. Los demás cometen errores, los demás, la mayoría de las veces no es de mala fe. Las personas normalmente no buscan hacerte daño. A veces sí, pero en la mayoría de los casos no. Entonces tenemos que aprender a separar estos casos, ¿no? Luego también tenemos que entender que cuando nosotros recibimos un daño de alguien, el que recibe el veneno somos nosotros. Y me gusta mucho esta analogía, que es, si a ti te mordiera una serpiente, ¿qué haces? ¿Vas corriendo detrás de la serpiente para matarla y castigarla por lo que te ha hecho? ¿O acudes rápidamente al hospital para que te quiten el veneno y sobrevivas? Si haces lo primero, puede que te vengues de la serpiente o no, pero es muy probable que mueras si era una serpiente venenosa. Entonces, cuando alguien nos hace daño, tenemos que entender que el veneno está en nosotros. Independientemente de lo que otros digan o hagan, el problema no es lo que hagan la mayoría de las veces, y hablando sobre daños de terceros, ¿no? El problema es cómo nosotros nos sentimos con respecto a eso. Yo puedo meter en mi mente con ese programa en mi cerebro y decir, es injusto, no es normal, ¿cómo a mí? ¿Por qué a mí? ¿Quién se cree? Él o ella para hacerme esto. A mí, ¿yo qué soy? O podemos decir, bueno, ella o él sabrá lo que hace. Si alguien me ha dicho tonto, bueno, él sabrá o ella sabrá si soy tonto o no. Y si soy tonto, bueno, ¿y qué pasa? ¿Pasa algo por ser tonto? Bueno, ¿y si soy tonto qué? No pasa nada. Entonces intentar tomar las cosas con más tranquilidad, porque cuando nos hacen daño, como decía antes, la mayoría de las veces el veneno está en nosotros y somos nosotros quienes tenemos que curar eso, ¿no? En diferentes religiones y creencias religiosas se enseña mucho sobre el perdón, y es un concepto. Yo no quiero entrar en principios religiosos, este seminario no es para eso, pero sí que es cierto que creo firmemente en el concepto del perdón, y las personas que tienen creencias religiosas a menudo citan, por ejemplo, en la Biblia, donde se enseña de que es nuestra obligación perdonar a todos. No somos jueces de nadie. Al final yo creo que lo que nos molesta es que el otro tenga un error diferente al mío.
porque el otro es tan imperfecto como yo soy imperfecto también y el otro también. Lo que pasa es que quizás él hizo algo que a mí me molestó porque yo digo, yo eso no lo hago. Ya, pero eso no lo haces, pero haces otras cosas. Con lo cual, si todos entendiéramos que no somos perfectos, que intentamos todos hacer lo mejor que podemos y querer salir adelante, nos tomaríamos con mucha mayor calma las cosas que nos suceden. Luego también hay muchas técnicas de programación neurolingüística que son muy interesantes y lamentablemente no nos da tiempo para hablar de esto, pero si pudieras visualizar, por ejemplo, el daño, imagínate por un momento que un daño, una ofensa o algo que te ha dicho alguien, y si te concentras y te imaginas que eso se reduce. Esa imagen que tienes en la mente de esa ofensa, redúcela. Redúcela. Quiero que te imagines y que veas que eso va en cada momento convirtiéndose en algo muy pequeño, que eso tiene una cadena alrededor y esa cadena está atajándote, está atándote y que se va reduciendo hasta hacerse muy pequeña y que de repente explota y desaparece. Y al desaparecer, se sueltan las cadenas y eres libre. Puede que te parezca raro o ridículo, pero te prometo algo. Si lo haces y lo haces bien y intentas hacerlo creyendo lo que estás haciendo y visualizando, imaginándote, sintiendo la emoción de que aquello está desapareciendo y que al desaparecer explota y ya no existe, vas a sentir algo que va a cambiar tu perspectiva. Pruébalo, porque es algo muy real. Como te digo, no hay tiempo para hablar más de esto, pero hay muchas técnicas que ayudan bastante a la hora de poder controlar y gestionar nuestras emociones. Luego está también reprogramar nuestra mente, meter nosotros programas en caso de daños producidos por tus propios errores. No eres perfecto, puedes cometer errores, no pasa nada, no somos robots, no tenemos por qué hacer todas las cosas de forma perfecta. Tampoco quiere decir que si yo sé que algo no está bien, lo sigo haciendo, porque total, como no soy perfecto, no es eso, pero sí darnos tiempo, ser pacientes, trabajar. Yo soy una persona inmensamente imperfecta, tengo miles de errores, entonces cada día, cada semana me pongo una meta, enfócate en un aspecto y lucha esa semana por ese aspecto y digo, tengo que mejorar en esto y la semana que viene tengo que mejorar en esto otro. No podrás mejorar en todo, no podrás cambiar todo, pero poco a poco sí que se puede avanzar mucho. Luego en situaciones que están fuera del control, pues igual debemos ser conscientes que la vida es como es. Existe la muerte, existen los terremotos, existen las enfermedades, todos vamos a morir algún día. ¿Pasa algo? Pues no, vive tu vida al máximo, vive tus sueños al máximo. Y si algún día nos vamos a poner malos, nos vamos a enfermar, pues bueno, ¿qué podemos hacer? Cuidarnos, tratar de hacer deportes, alimentarnos adecuadamente, pero aún así, tarde o temprano nos va a pasar algo. Bueno, es parte de la vida. No quiero quitártelo, romper la burbuja, pero es que es la verdad. Esas cosas pasan y si te han pasado antes, pues también van a pasar en el futuro. Pues hay que estar preparado. Lo mejor es meternos en nuestra mente que la vida es así, las cosas son así, y si no está a nuestro control, pues no podemos cambiarlo. Lo único que tenemos que hacer es decidir nosotros cómo reaccionar. Salir adelante, pase lo que pase. Entonces, ¿cómo dar ese paso definitivo hacia la vida que sueñas? Tenemos esas cadenas y tenemos que soltarlas, explotar, que esas cadenas queden en añicos, porque nosotros estamos decididos a que da igual lo que haya pasado, da igual si me he equivocado, da igual si me ha hecho daño, yo no me voy a quedar con ese veneno, me quitaré ese veneno, me quitaré esas cadenas, sea lo que sea que me hayan hecho. Lo importante es que ahora tienes una vida. Cada día que amanece,
La vida te da una oportunidad más. Mañana va a amanecer y cuando te levantes quiero que pienses en esto. Hoy la vida me da otra oportunidad. ¿Qué hago? ¿Me quedo triste por lo que pasó antes? ¿Me quedo dolido? No, hoy es un nuevo día y hay que luchar por él. Y tenemos que salir adelante, sea como sea. Entonces, dar lo mejor de nosotros y romper esas cadenas y tirar para adelante como siempre. Me ha gustado mucho esto que he encontrado, que dice, bueno, se ve una niña rompiendo unas cadenas y dice, rompe tus cadenas, aquellas que te inmovilizan, que no te permiten avanzar, las que no te dejan bailar, cantar y soñar. Rompe las cadenas del miedo, de la culpa, las cadenas invisibles, fruto de tu propia inseguridad, las cadenas del enojo y la frustración que te engañan, haciéndote olvidar que eres tú quien tienes la llave de tu libertad. La verdad es que me ha gustado muchísimo, ¿no? Es especialmente esto último, ¿no? Eres tú quien tiene la llave, eres tú quien decide cómo sentirse. Está en tus manos, todo depende de lo que tú te digas a ti mismo. Bien, entonces me puedes decir, vale David, lo que comentas está bien, es bonito, pero ¿qué puedo hacer? Pues después de haber apuntado aquello del pasado que te cuesta superar, hazte las preguntas que habíamos mencionado antes, las 5 preguntas, y reflexiona sobre ellas y repásalos continuamente. Los cambios en nuestra mente se producen por repetición. Si tú te repites aquello que quieres, con el tiempo vas a llegar a sentir realmente eso. Si no lo haces, por decirlo 1 o 2 veces, el milagro no sucede. Luego, toma una decisión, esto es fundamental, rompe esas cadenas, haz las paces con tu pasado y queda en paz con aquello. Ya quedó, no lo puedes cambiar, haz la paz con ello y tira para adelante. Encuentra tu destino y lucha por aportar a este mundo aquello para lo cual has venido. Para eso, 3 elementos. Define primero dónde quieres estar, o sea, dónde quieres llegar. Establece un plan para saber qué tengo que hacer para llegar hasta allí. Y trabaja duro y persevera hasta el final para conseguirlo. La mayoría o la mayor parte del éxito, del secreto del éxito, que no es ningún secreto, es perseverar. Es perseverar. Un buen ejemplo es esto. Yo estoy acostumbrado y he hecho muchas veces seminarios, presentaciones, clases, disertaciones ante grupos. Pero la verdad es que un webinar, un seminario online, aquí donde no veo en mi oficina a nadie, solo me veo a mí mismo y estoy hablando a una cámara, aunque sé que tú estás ahí al otro lado. Pero esto es nuevo y no sabía muy bien cómo hacerlo. He aprendido muchísimo en estos últimos tiempos y soy un novato, pero tengo ganas de mejorar y sé que este seminario va a tener 1000 imperfecciones. Puedes juzgarme por 1000 errores que estoy cometiendo ahora, ¿no? Pero lo estoy intentando. Y para mí eso es lo importante. Y sé más hoy de lo que sabía ayer. Y mañana sabré más de lo que sé hoy. Y tú igual, en tu vida es lo mismo. ¿Te da miedo hacer algo, intentar algo? ¿Qué más da? No lo sientas, inténtalo. Tampoco tiene por qué salir perfecto. Con que lo hagas, ya has dado un gran paso. Y luego perseverar y aprender de lo que vayas haciendo y perseverar. Bien. Hoy han decidido compartir con nosotros unas palabras, unas personas a las que valoro y admiro. Entonces, en este aspecto, tengo que reconocer que te he mentido. ¿Sí? Lo siento, te mentí. ¿Por qué? Porque en la página de registro del seminario había puesto que hay una persona que va a colaborar conmigo con unas palabras para este seminario. Pero no, te he mentido, no es una. En realidad son 4 personas que van a compartir. Y son personas que, como he puesto ahí, valoro y admiro muchísimo. Entonces vamos a escuchar lo que ellos tienen que decirnos. Buenas, lo primero que quiero hacer es dar las gracias a David por esta invitación a pasar unos minutos con vosotros. El pasado, pero qué tema tan chulo, porque siempre estamos hablando de que nuestro futuro lo vamos a construir desde nuestro ahora, pero nuestro pasado tiene mucho que decir acerca de nosotros, nos va a ayudar a entender muchas de las decisiones que tomamos ahora, nos va a ayudar a ser quienes somos hoy. Errores en el pasado, todos los que tú quieras, apuñaos. Y cada error es un regalo. Porque si conseguimos extraer un aprendizaje,
nos va a ayudar a crecer como personas. Los errores del pasado están muy bien, pero se tienen que quedar ahí una vez extraigamos el aprendizaje. No podemos invitarles a que se sienten a nuestro lado y se conviertan en un lastre protagonista de nuestro presente o de nuestro futuro. Os voy a contar una anécdota. Yo tengo un canal de YouTube en el que voy subiendo píldoras motivacionales, dentro de 1 minutito y medio, 2 minutos y medio, en fin, llevaría subidas unas 60 y algunas. Cuando grabé mi segunda píldora motivacional y la publiqué, una persona con cierta repercusión en redes sociales sacó de contexto mis palabras y se generó un revuelo que multiplicaron por miles el número de reproducciones. Yo cuando vi aquello me eché las manos a la cabeza y dije, oh Dios mío, ¿quién me mandará a mí ponerme ahora a grabar este tipo de píldoras? Bien, pues podía haber decidido eso y haber dejado de insistir y perseverar en esa nueva aventura. Pero lo que hice fue hacerme una serie de diálogos internos y de conversaciones propias en los que poner cada cosa en su sitio. El cómo nos hablamos tiene un poder sin límites. Si nos hablamos con generosidad y con respeto, extraeremos esos aprendizajes de los errores. Y yo pensé, soy responsable de lo que digo, pero no soy responsable de lo que otros interpreten. Aprendí a matizar más mis comentarios y preparar mejor también mis guiones, pero también entendí que esta otra persona va a ser libre siempre de interpretar mis palabras a su antojo y no por ello sentirme frustrada y fracasada yo. Hay otra cosa, junto con los diálogos internos, que son claves para salir adelante de esos errores del pasado o del presente. Y es que nosotros no podemos controlar muchas veces qué es lo que nos pasa, pero sí que podemos controlar cómo nos afecta eso que nos pasa. Así que 2 cositas, diálogos internos generosos y responsables, y por otro lado, dejemos que lo que nos pasa nos afecte en su justa medida. Y de ahí, entender nuestro pasado para comprendernos y aprender más de quiénes somos hoy y, por supuesto, seguir construyendo en el ahora lo que será nuestro futuro. Pues feliz vida y nos vemos por las redes. Hola, muy buenas, mi nombre es Alberto Conesa y hoy quiero dar las gracias a David por dejarme este espacio en el webinar, por dejarme pues compartir un poquito de mí, ¿no? Así que os voy a compartir pues alguna cosita que a mí me ha funcionado muchísimo en muchos niveles de mi vida, sobre todo en mi vida profesional. Fíjate que yo vengo de hacer muchísimas formaciones de todo tipo, donde incluso montar un curso y que viniera la gente era muy complicado. Llegó un momento en que te sientes hasta frustrado, ¿verdad? Yo no sé vosotros, pero ¿cuántas veces habéis montado un curso, habéis hecho algo y no ha aparecido nadie o solo que ha aparecido 4 familiares o 4 cosas así? Muchos de nosotros, ¿verdad? La historia es la siguiente, ¿cuál es el punto de quiebre, ¿no? Que dices, no, ya no quiero más, ya no quiero esto, quiero tener una vida que me merezco, quiero vivir o tener el estilo de vida que realmente quiero vivir. Eso aparece en el día de máxima frustración de mi vida que digo, no, ya no más, tengo que encontrar solución a mis problemas. ¿Y sabes cómo lo encontré? Descubriendo realmente quién yo era y cuál era mi esencia. Lo siguiente, una vez yo conseguí descubrir cuál era mi esencia, era empaquetar mi esencia en forma de mensaje. Y el tercer secreto es que tú tienes que trabajar tu marca personal. Pero tienes que trabajarla al máximo. Porque ¿sabes qué es lo único que no va a quebrar nunca? Es tu marca personal. El único día que va a quebrar va a ser cuando dejes de respirar. Así que espero te haya servido, espero te pongas en contacto con profesionales, sobre todo mueve tu marca y no seas un profesional maceta, de estos que se quedan quietos sin hacer nada, siempre en el mismo lugar. Yo siempre trabajo por y para trabajar del profesional local al profesional mundial.
Tenemos un mundo de posibilidades, un mundo donde ir, donde el único límite existe aquí dentro, en la cabeza. Y lo que te comparto hoy a ti es una frase que yo la llevo por todo el mundo y que me ha llevado a lugares, a dar formaciones a lugares como Las Vegas, Miami, en Utah, y aquí en España, Latinoamérica. Y es la siguiente, es que tu éxito depende de la calidad de tu atrevimiento. Súmale estrategia. Te mando un fuerte abrazo y espero que te haya gustado. Nos vemos en albertoconesa.com y espero que también nos veamos por las redes sociales, que me encantará darte un fuerte abrazo. Bye bye, cuídense. Hola, soy Isabel Cortés del Valle y quiero compartir contigo cuál ha sido uno de los momentos de mayor dificultad en mi vida y que me han servido para dar ese salto de gigante y poder hacer una gran transformación en mi vida. Te cuento que yo, debido a una endometriosis bastante severa, no podía tener hijos y entonces me sometí a un proceso de fertilidad que fue, pues un poquito largo y bastante duro. Y fue en ese proceso cuando yo tuve un gran despertar, cuando me di cuenta de que tenía que tomar parte activa en mi proceso y tomar las riendas del mismo. Tenía que usar la dificultad a mi favor y eso lo tenía muy claro porque entendía que las situaciones pasan por alguna razón y que la dificultad siempre nos ofrece la oportunidad de cambiar algo, que si mi bebé estaba tardando en llegar era porque yo tenía que mejorar aspectos de mí misma y a eso me dediqué completamente. Entonces trabajé sobre la relación conmigo misma, sobre mi forma de tratarme, sobre mis creencias, mis valores y di la vuelta entera a toda mi vida y finalmente cuando me salió esa prueba positiva, la sensación que tuve fue de wow, juntos hemos hecho un gran equipo y hemos hecho un buen trabajo. Después vino la época de preguntarme qué voy a hacer con esta experiencia, con todo lo que he aprendido, porque me parecía que guardármelo para mí sola era como un desperdicio. Por eso, una vez pasó un tiempo en el que todo pudo posar y todo pudo madurar, pues luego establecí el programa de preparación al embarazo, donde poder ayudar a otras personas a que puedan emplear ese periodo de la vida también para su mayor transformación, que puedan emplearlo a su favor y para su mayor crecimiento. Espero haberte sido de utilidad. Te mando un beso muy fuerte. Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Sebastián Darpa y es un gusto y un placer estar con ustedes en este seminario a través de este medio y gracias evidentemente David por la invitación. Bien, quería hablarles de un tema que para mí es sumamente importante y espero que para ustedes también resulte importante. Tiene que ver con evitar el vacío existencial y vincular nuestra vida a un propósito. Y hablo sobre esto porque en algún momento de mi vida pasé una situación de frustración, una situación de debilidad, una situación de cierta depresión, por no estar haciendo realmente algo que esté vinculado a un sentido profundo y que tuviera que ver con mis valores, con las cosas que realmente yo hacía desde la pasión, desde la emoción. Principalmente para no caer en el vacío existencial, tenemos que vincular nuestra vida a un propósito, a tener algo que trascienda, algo que sea realmente importante para nosotros y que evidentemente tenga que ver con nuestros valores, con aquellas cosas que de alguna forma son importantes para nosotros. Ese propósito se encuentra en el dinero, en el éxito, en la fama, en el estatus social. Bueno, muchas veces no. Cuidado con ir en busca únicamente de eso y olvidarse de un sentimiento profundo de para qué intento hacer todo eso, qué es lo que realmente busco detrás de eso. Y una pregunta más profunda, una vez que llegue ahí, ¿qué es lo que voy a conseguir para mí? Porque vincularnos únicamente a la búsqueda de cosas externas, como el éxito, el estatus social, está muy bien, pero puede llevarnos a una situación de vacío existencial si llegamos a ese punto y encontramos que no tenemos un para qué, o si tenemos la ansiedad de llegar todo el tiempo a eso y finalmente no lo conseguimos. Entonces,
Para no vincularnos a un vacío existencial tenemos que evitar el conformismo, primero, evitar el conformismo, evitar el hecho de pensar que el mundo puede girar de la misma forma sin nuestro aporte. Tenemos que sentirnos importantes, tenemos que hacer uso de las virtudes, talentos y dones que cada uno de nosotros tenemos. Pero para ello tenemos que creer fundamentalmente en nosotros. Entonces, evitar el conformismo. Lo segundo es tener claro cuáles son nuestros valores, nuestra jerarquía de valores en estos momentos. Porque los valores actúan como faros en nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros hacemos cosas que están en contra de nuestros valores, automáticamente tenemos un conflicto. Y lo tercero es vincular nuestra vida a un proyecto futuro, a algo que realmente sea importante y que tenga un sentido, que tenga un propósito de vida para nosotros que nos trascienda. ¿Qué quiere decir que nos trascienda? Bueno, que sea una misión quizás tan grande que no nos dé tiempo a cumplir en esta vida, ¿no? Sino que siempre vamos a estar en constante avance, en constante aprendizaje para poder llegar a eso. Por lo tanto, hacemos del camino un aprendizaje constante y eso es lo que nos llena, el camino, no quizás la meta. Bueno, espero que esta información les pueda ser de utilidad y le doy las gracias nuevamente a David por la oportunidad de estar con ustedes y nada, un abrazo grande y hasta la próxima, que estén bien.